Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Un gusto y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Giovanni Víquez, y por mi canal de YouTube. El Rincón de Dios, cada para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su roja mirada. Perdón. Pidiéndole a Dios que tome todo control en esta tarde, ya casi noche, para que todo lo que yo diga, todo lo que yo hable, todo lo que salga de mi boca sea para gloria de Dios Padre, a través de Dios Hijo, a través de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo tome todo control de lo que llega a mí en esta hora. Yo sé que Dios lo tiene para que yo pueda predicar un evangelio de poder, y para que este evangelio, que es poder de Dios para salvación, toque los corazones de muchos. Se lo pido todo a mi Dios y la en el nombre de Jesucristo el justo. Amén, amén. Bueno, vamos a empezar ya. Gloria a Dios, con este último capítulo de la carta a los Gálatas. Vamos a estar en Gálatas 6, versículos del 1 al 10. Recordando que anteriormente vimos los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Entonces, bueno, obviamente la carne no da frutos, sino obras. Las obras de la carne son pecaminosas. Las obras de la carne son fornicación, adulterio, envidia, borracheras, lascivias, lujurias, orgías. Y bueno, ya sabemos que el que practique tales cosas no entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque al reino de los cielos no puede entrar nada pecaminoso. Ni la carne ni la sangre entrarán el reino de los cielos. Entonces Pablo dice que los que practican las obras de la carne se lo recuerda a los hermanos de la iglesia de Galacia, no entrarán en el reino de los cielos, no heredarán la vida eterna. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza. Ante tales cosas no hay ley. Entonces, podemos tener, si tú eres hijo de Dios, si tú eres un verdadero hijo de Dios, a ti te conduce el Espíritu Santo, por ende vas a dar los frutos del Espíritu Santo, que son gozo, amor, bondad, paz, paciencia, benignidad, templanza. Y si tú, por otro lado, no has nacido de nuevo, no tienes a Cristo como Salvador por la fe, no tienes al Espíritu prometido, ¿qué vas a dar como fruto? Obviamente las obras de la carne. Tu capitán va a ser la carne y el pecado que en ella habita. En cambio, si tú eres un hijo de Dios, si tú has nacido de nuevo, si tú has sido libertado por Cristo, tu capitán va a ser el Espíritu Santo, y por ende vas a tener los frutos del Espíritu Santo, que en realidad es un fruto, el carácter de Cristo Jesús. Lo que pasa es que el fruto se divide en varias virtudes, por así decirlo. Bien. Bueno. Recordando un poco también que el problema con los hermanos de Galacia o de los Gálatas era que se estaban desviando, que querían pasarse al judaísmo porque había unos infiltrados que los estaban llevando a ese error, a que comenzando por el Espíritu querían terminar por la carne, y Pablo lo llama necios e insensatos,
Y, y bueno, recordemos que a la gente le gusta mucho tener méritos. No, yo me esforcé por tener esto, entonces yo lo tengo porque yo me esforcé. No, yo luché, por ejemplo, por una carrera y como me esforcé, yo me gradué. A la gente le gusta sentir que tiene mérito o que se esfuerza para conseguir lo que tiene. Pero en el Evangelio, obviamente el verdadero, el único que hay, el que trajo Cristo, ¿verdad? Nos dice que nosotros no tenemos ningún mérito en nuestra salvación, que no es como nuestro esfuerzo, que no son como nuestras obras de justicia, que no es por nuestra virtud o por nuestra capacidad, que no es por nuestra moralidad que Dios nos ha escogido y nos ha hecho salvos, sino por su gracia y por su gran amor con que nos amado en Cristo Jesús. Por ende, estos hermanitos de Galacia estaban queriendo agradar a Dios por las obras de la carne o por las obras de la ley, cumpliendo los mandamientos, cosa que Pablo dice que es imposible. Amén. Entonces, bueno, eso es un poco lo que venimos viendo. Vimos los frutos del Espíritu, vimos los frutos de la carne. No hay comparación, porque no hay fruto de la carne. Hay obras de la carne, las obras de la carne y los frutos del Espíritu. La carne no da frutos, sino obras, y obras malas. En cambio, el Espíritu Santo da el fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo, que está dividido en varias virtudes, como ya lo vimos. Y bueno, y dice que el que ande de esa forma, no hay ley para él, no hay quien lo juzgue. Amén. En cambio, obviamente, el que practique el fruto de la carne va a ser juzgado por Dios. Amén. O mejor dicho, el que se deje guiar por las obras de la carne va a ser juzgado por Dios. Amén. Ya que dijimos que la carne no da fruto, sino obras malas. Bueno, vamos a leer, como les dije, Gálatas 6, del 1 al 10, pero vamos a leer primero del 1 al 4 y luego lo explicamos y luego seguimos. Amén. En nombre de Jesús. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a volver al camino recto, con ternura, humildad, que tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar la carga uno de los otros, obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te estás engañando a ti mismo, no eres tan importante. Amén. Bueno, estoy leyendo en la versión, en la nueva traducción viviente. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, fíjense. Aquí nos acaban de hablar de los frutos de la carne y de las obras de la carne y de los frutos del Espíritu, y sigue diciendo en el capítulo 6 que si algún hermano, algún creyente está dominado por algún pecado, ¿qué quiere decir que la persona esté dominada en algún pecado? Por algún pecado, que tenga un vicio, que tenga alguna conducta o hábito pecaminoso que él no haya podido dejar. Amén. Perdónenme. ¿Qué quiere decir? Que si el hermano está atrapado, está cautivo en algún pecado, en alguna vieja conducta pecaminosa que trae del mundo y que no ha podido dejar,
dejar y que la siga arrastrando porque no ha tenido la fuerza para superarla, ¿verdad? No hay que satanizar al hermano, no hay que repudiar al hermano, no hay que atacar al hermano, hay que ayudarlo a salir de ese pecado que él mismo no ha podido salir por su fuerza. Hay que restaurar, hay que buscar con mucho amor que el hermano salga, ¿verdad? De ese error, que el hermano salga de ese pecado, porque muchas veces son conductas pecaminosas que traemos del viejo hombre, de la vieja naturaleza, que nos cuesta dejar, que nos cuesta soltar, que nos cuesta desechar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿O qué tiene que hacer un hermano que sepa que otro hermano está cayendo en un pecado así, del cual no ha podido salir, del cual él ha intentado y del cual él no ha podido salir por su fuerza? Bueno, ayudarlo con ternura a salir de ese pecado. Ayudarlo con amor, en amor, ayudar a ese hermano, no señalarlo, no criticarlo, no ofenderlo, porque no sabemos qué lucha ha tenido ese hermano con ese pecado y no ha podido vencer. Entonces aquí Pablo está diciendo, bueno, hermano, si nosotros encontramos a otros, si hay un hermano que esté lidiando con un pecado, que esté luchando con un pecado, que no haya podido dejar, que lo lleve a arrastra y que no lo haya podido soltar, y que no haya podido vencer, no lo estén, no se le vayan para encima a ofenderlo, a criticarlo, a quererlo sacar de la iglesia, no. Sean amorosos con ese hermano. Ayuden a ese hermano que está pasando por ese proceso, que está luchando contra ese pecado, que quiere salir del pecado, que quiere salir, un ejemplo, de la borrachera. Pónganse un ejemplo que algún hermano en Cristo esté en la iglesia pero no haya podido dejar el alcohol, un ejemplo. Y nosotros por casualidad nos enteramos que el hermanito todavía está en ese proceso, o por casualidad no, póngase que el Señor nos haya permitido saber que el hermano está en ese proceso. Pero si el Señor te permitió o te ayudó a saber, a que te dieras cuenta que el hermano estaba en ese proceso, no es para que tú señales a tu hermano y le digas que es un impío y lo mandes para el infierno y le digas, arrepiéntete. No, si el Señor te reveló, te mostró a ti que el hermano está pasando por ese proceso, que el hermano está luchando con ese pecado, que el hermano lleva mucho tiempo queriendo hacerlo mejor, queriendo agradar al Señor, pero simplemente no ha podido, no ha tenido la fuerza, no ha podido dejar esa práctica pecaminosa que tenía. Es para que tú le ayudes, el Señor te lo muestra a ti, el Señor te lo deja ver a ti, el Señor hace que te enteres de alguna forma. Es más, puede ser que esa misma persona te tenga confianza a ti y te lo diga, amén, y el Señor ponga su corazón que se confiese delante de ti para que tú lo ayudes, para que tú lo ayudes a salir. Aquí dice, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Deberían
deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. ¿Para qué el Señor permite que eso se descubra? ¿Para qué el Señor permite que eso se revele? ¿Para qué el Señor nos muestra que un hermano está en pecado? No para echarle leña al fuego, no para hacer leña del árbol caído, no, es para ayudarnos a volver al camino recto, con ternura y humildad. Amén. Y sigue diciendo, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Por eso es que hay que hacerlo con humildad. Perdonen, hermano, perdonen la tos. Oren por mí para que el Señor me dé la fuerza. Como le iba diciendo, por eso hay que hacerlo con humildad, hermano, porque yo puedo ver, póngase un ejemplo, que yo descubra que un hermano con el que yo me asocio mucho, con el que yo tengo mucha comunicación, está en algún pecado. Ejemplo, le está haciendo infiel a su mujer y ya lleva mucho tiempo haciéndolo y no ha podido dejarlo. Y él me llega a mí porque confía en mí, ¿verdad? Y yo, en vez de ayudarlo con humildad, le digo, no, arrepiéntete, hijo del diablo, si no te arrepientes te vas para el infierno, porque los fornicarios no estarán en el reino de Dios, porque tal, porque cual. Y hago leña del árbol caído, no estoy teniendo humildad, porque y yo le digo, sí, porque tenés que aprender a mí, que yo no ando de adulto. Un ejemplo. Un ejemplo, eso no es tener humildad, hermano. Humildad es ponerse en los zapatos del otro y decir, bueno, hermano, yo sé que es difícil, yo sé que la carne es débil, yo sé que eso es un pecado que vos estás ahí haciendo y practicando desde hace mucho tiempo, pero Cristo te puede dar la fortaleza. Vamos a orar, hermano, para que el Señor te fortalezca en el Espíritu, para que el Espíritu del Señor crezca en ti y la carne mengue, para que tú seas más lleno del Espíritu y sea el Espíritu el que te gobierne y no lo de solo de tus miembros. Vamos a orar, hermano, y vamos a clamar por ti, que yo sé que tú eres débil y yo también soy débil. Vamos a orar para que el Señor te fortalezca y puedas salir de esto. Porque para eso es que el Señor revela también, hermano, para que nosotros nos ayudemos unos con otros. Porque recordemos que todos estamos expuestos a las mismas tentaciones. ¿En qué sentido? En que todos estamos en esta carne. No se crean que los pastores no tienen tentaciones. Un pastor puede ser tentado a ser infiel a su mujer, puede ser tentado por el dinero. En fin, lo que le quiero decir es que nadie está exento de caer en esas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuando Dios nos muestre, nos revele o nos haga ver que un hermano está en un pecado, que un hermano está siendo dirigido por la carne, por los pasiones y deseos pecaminosos de su última naturaleza, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ayudarlo a corregir el camino con humildad, teniendo en cuenta que también nosotros podemos caer en eso. Y que no somos intocables, ni somos infalibles, ni somos impecables. Entonces hay que tener eso en cuenta antes de señalar
y criticar al hermano, perdón, por un pecado X o Y. Hay que primero corregir al hermano, ayudarlo para que vuelva al buen camino, con amor y humildad, sabiendo que yo puedo estar expuesto, que yo puedo caer en la misma tentación que él. Y yo quisiera que a mí, si estoy en una tentación, en una situación así, yo quisiera que a mí me trataran con amor y no con látigo. ¿Se acuerdan de la regla de oro? Haz con tu prójimo lo que quieres que te hagan a ti. Esa es la regla de oro. Entonces hay que aplicar la regla de oro en esta vida. Si a mí no me gustaría, por ejemplo, ser descubierto, si a mí no me gustaría que a mí, por ejemplo, me descubrieran en algún pecado y me señalaran y me satanizaran y me quisieran excomulgar, si a mí no me gustaría a otro hermano que le pasara lo mismo, tampoco le gustaría. Entonces yo tengo que tratar a ese hermano que está cayendo en este pecado como quisiera que me trataran a mí si estoy cayendo en el mismo pecado. Con ternura, sabiendo que bueno, que en el camino va a haber tropiezos, que el camino es estrecho, que esta carrera de la fe es larga. Amén. Y que nadie está al centro de caer, el que te mire, dice la escritura, que te firme y mire que no caiga. Entonces hay que tratar a los hermanos con humildad y con mucho amor. Amén. Fíjense, ayúdense a llevar la carga los unos a los otros y ayúdense a llevar la carga los unos, ayúdense a llevar los unos la carga de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo que hagan. ¿Cuál es la ley de Cristo? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esa es la ley de Cristo. Y por amor a nosotros, y por amor a nosotros, Cristo llevó nuestra carga. ¿Cuál era nuestra carga? El pecado. Cristo, por amor a nosotros, llevó nuestra carga, nuestro pecado en la cruz del Calvario. Asimismo, el apóstol Pablo exhorta a los Gálatas que lleven la carga los unos de los otros para así cumplir la ley de Cristo. La ley de Cristo se cumple en el amor. Por amor a mi prójimo, por amor a mi hermano en Cristo, yo no lo voy a señalar, yo no lo voy a criticar, sino que yo lo voy a ayudar a corregir el camino en humildad y voy a ayudarle con esa carga que no ha podido soltar. Yo lo voy a ayudar para que la suelte. Yo lo voy a ayudar para que sea más fácil superar esa carga. Yo lo voy a llevar como Cristo llevó mi carga, como Cristo llevó mi pecado. Entonces yo voy a ayudar al hermano a vencer ese pecado, a llevar esa carga, a que la carga, que ese pecado que lo agobia sea más ligero y con el favor de Dios, Él lo pueda desechar por completo. Amén. Porque ¿qué hizo Cristo por nosotros? Llevó nuestro pecado. Él llevó nuestra carga y la tiró al fondo del mar para ya no acordarse más de ella. Amén. En la cruz clavó el acta de los decretos que nos eran contrarios. Él desechó todo nuestro pecado. Él murió
en su cuerpo mortal con todos nuestros pecados. Amén. Él se llevó a la profundidad de la tierra cuando murió, ¿verdad? Todos nuestros pecados. Amén. Él nos ayudó a soltar esa carga. Bueno, nosotros así mismo, si imitamos a Cristo, tenemos que amar al hermano, no hacer leña del árbol caído, sino corregirlo con humildad, ¿verdad? Y ayudarlo a llevar esa carga, ayudarlo a vencer eso que lo ata, ayudarlo a salir de ese problema, de ese pecado que te está practicando. Ayudarlo con esa carga, porque tal vez el hermanito lo ha intentado de corazón, lo ha intentado, pero tiene poca fuerza. Pero le ha costado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, hacer por el hermano en Cristo. Pablo le está diciendo a los Gálatas en otras palabras: miren, imiten a Cristo, hagan lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo cargó con nuestros pecados, Cristo se llevó nuestras cargas, Cristo se llevó nuestros pecados a la profundidad de la tierra. Asimismo, ayuden a ustedes, a los hermanos que estén caídos, que estén practicando ciertos pecados, no los echen afuera, no los humillen, no se crean más que ellos. No, ayúdenlos en amor, en humildad, a aligerar esa carga, a vencer ese pecado, a que ellos puedan desprenderse por completo de aquello que los ata, de aquella carga que traen de la vieja naturaleza. Ayúdenlo como Cristo los ayudó a ustedes, desechando todos sus pecados, quitándoles todos sus pecados y poniéndolos sobre sí mismo. Así mismo, ayuden ustedes a los hermanos que estén pasando por ese proceso. ¿Ven? Versículo 6: si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante, claro. Por ejemplo, que yo vea a un hermanito que está en pecado, en X pecado, y yo diga, no, ¿para qué voy a ayudar a ese hermano? Que voy a ver cómo lo va a hacer, porque yo soy pastor. Yo soy pastor, yo soy más importante que el hermano, entonces yo no le voy a ayudar al hermano porque el hermano es un niño espiritual. Entonces yo me creo más importante que el hermano. No. En la viña del Señor no hay supermanes. No hay gente más importante que otra. En la viña del Señor es más importante, y el que se lleva toda la gloria obviamente es el Señor de la viña, nuestro Dios, el Dios de Israel. Así que si un pastor ve que una ovejita está cayendo en algo, el deber de él como pastor es ayudarle a salir de ese proceso, es ayudarle a salir de ese pecado. No tirarse la importancia y decir, no, pero que cómo yo me voy a juntar con ese pecador que está haciendo esto y aquello, y que no es espiritual y que tal. No es. Miren, el Hijo de Dios no es soberbio, hermano, es humilde. Ahí Pablo le está diciendo, ayúdame en el camino recto con ternura y humildad. Tenemos que ser humildes, no importa si es un pastor. Perdón. No importa si la persona es pastor, se hace llamar apóstol o profetiza o querubín. Ahora se llaman de muchas maneras, ¿verdad? Pero no importa. Hay que ser humilde.
Mientras más alto te ponga el Señor, más humilde tienes que ser. Aprendamos de nuestro Señor Jesucristo, que siendo el más grande, siendo el más rico, se hizo el más pobre. Amén. Aprendamos de Él. No porque tengamos un título o tengamos un ministerio más importante que otros hermanos, o más visible, digámoslo así, que otros hermanos, quiere decir que seguimos a ese hermano pasando por una situación, por una circunstancia, por una lucha contra el pecado o por una aflicción. Nosotros, que se defienda a él, porque él es una simple oveja y yo soy, no sé, apóstol. Entonces yo no voy a mirar a él porque yo... Y recordemos lo que acabamos de decir, que no estamos exentos de caer en esa misma tentación. Entonces ayudemos a los hermanos, no importa nuestro ministerio, ayudemos a los hermanos como quisiéramos que nosotros fuéramos ayudados si tuviéramos esa misma situación. Amén. Presten atención, vamos a leer de 4 a 10, hermanos. Presten mucha atención a su propio trabajo, porque entonces obtendrás satisfacción de haberlo hecho bien. Y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios, deberían proveer las necesidades de su maestro, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Amén, gloria a Dios. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosechan de esta naturaleza destrucción y muerte, pero los que viven para dar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos fruto. Por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a la familia de la fe. Amén. Bueno, sigue diciendo. Sigue diciendo, presta mucha atención a tu trabajo, porque entonces obtendrás satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Bueno, un problema que acontece mucho en las iglesias es esto del celo ministerial. Entonces, ¿qué pasa? Hermano, si el hermanito Dios lo puso de pastor, gloria a Dios, tú concéntrate en agradar a Dios en el ministerio que Él te ha puesto, en servir a Dios en el ministerio que Él te ha puesto. Y si Dios al hermano le ha dado un ministerio más visible que el tuyo, no envidies al hermano. No digas, no, si yo estuviera en ese lugar, lo hiciera mejor que él. No. Trata de ser útil en el lugar que Dios te ha puesto. Pablo le está diciendo a los Gálatas, no se fíen de lo que hacen los demás. Concéntrense. Pongan la mirada en el ministerio que Dios le ha dado a cada uno. Y cada uno va a estar satisfecho por el trabajo que le haga el Señor. No estén mirando los ministerios de los demás. No diga, ay, si yo fuera pastor lo haría mejor que él porque yo sé más de la palabra. Un ejemplo. O no, miren,
apenas tiene 2 años en la iglesia y ya es pastor. Y yo tengo 10 años y apenas me tienen lavando los años. No, el siervo de Dios, Pablo le está diciendo que para evitar eso, para evitar la envidia ministerial, el celo que viene de la carne, la contienda que vienen de la carne, que ya lo vimos, que son frutos de la carne, contienda, envidia, pleitos, disensiones. Para evitar todo eso que viene de la carne, ¿qué hay que hacer? Concentrarse en el ministerio, en el lugar donde Dios te ha colocado y hacer el mejor esfuerzo para glorificar a Dios. Así vamos a estar satisfechos con lo que hacemos para Dios y no vamos a estar envidiando, ni pleiteando, ni discutiendo, ni ocasionando divisiones en la iglesia del Señor por estar siendo carnales. Porque eso de estar mirando los ministerios ajenos y tener envidia y causar pleito y división en la iglesia, porque a él sí le hacen caso y a mí no. ¿De dónde viene eso, hermano? Eso es de la carne, hermano. Todo eso, envidia, celo, contienda, pleitos, disensiones, todo eso son las obras de la carne que ya vimos en el capítulo anterior. Entonces Pablo está diciendo, no sean así, no presten atención al trabajo de los demás, más bien preocúpense por el trabajo que ustedes le hacen al Señor, porque así ustedes se van a sentir bien por el trabajo que le están haciendo. Pero si yo comienzo, mira, a él como hijo de pastor, por ejemplo, a él sí lo toman en cuenta pastor, pero yo que tengo 10 años aquí, a mí no me toman en cuenta. Eso, hermano, ese tipo de acción, esa envidia ministerial, ese celo, eso que causa división, eso viene de la carne, hermano. No nos fijemos en los ministerios de los demás hermanos. Concentrémonos en lo que Dios nos ha dado y trabajemos para la gloria de Dios con aquello que Dios nos ha dado y en el lugar que Dios nos ha puesto para que no caigamos en esa carnalidad, para que no caigamos, no pasemos a ser piedra de tropiezo para otros, sino que enfoquémonos en el trabajo que el Señor nos ha dado. Ya sea que sea visible, ya sea que no seamos conocidos o no conocidos, ya sea que nos quieran mucho o no nos quiera nadie, concentrémonos en el ministerio, en la obra que podemos hacer para el Señor. No digamos, pero si yo fuera pastor, yo lo hiciera mejor que él, o si yo enseñara, lo hiciera mejor que él, porque tengo más conocimiento. No digamos así, hermano. Dios te tiene a ti donde Él te quiere tener para su gloria, y tú lo vas a servir con las capacidades que Dios te ha dado para su gloria. No tienes por qué estar envidiando o teniendo celo del otro hermano. Si al hermano le va bien, si Dios exhibe o exalta al hermano, bueno, gloria a Dios porque la iglesia de Cristo está siendo edificada. Gloria a Dios porque este hermano está haciendo la voluntad de Dios y tal vez es por eso que Dios lo exalta. Pero eso se ve en muchas iglesias, eso no solamente Pablo se lo estaba acomodando como un consejo a la iglesia de los Gálatas, sino que es un consejo pertinente para la iglesia actual. Amén. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que deciden la enseñanza de la palabra de Dios, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Claro. Si yo por estar celoso, por estar envidioso, por no estar satisfecho con lo que Dios me ha dado y donde Dios me tiene, yo estoy murmurando contra el hermano,
yo lo odio, lo detesto porque Dios a él sí lo exige y a mí no. Entonces yo estoy pecando contra mi hermano, yo estoy pecando, yo no estoy amando a mi hermano, yo no estoy ayudando a mi hermano, yo no estoy haciendo lo que dice la palabra del Señor, gozado con lo que se goza, alegrado con lo que se alegra. No. Entonces el que sabe hacer lo bueno y no lo va a hacer le ha contado como pecado. Yo estoy pecando en contra de Dios, yo estoy pecando en contra de ese hermano. Amén. Entonces, yo voy a ser responsable de pecado delante de Dios por mi envidia, por mi celo ministerial, porque yo causé división en la iglesia, porque ese hermanito no me gustaba, porque ese hermanito no sabía nada, según yo. Entonces yo estoy pecando, porque yo sé que esa conducta no viene de Dios. Que el celo, la contienda, el pleito, las divisiones, yo sé que no viene de Dios. Pero yo con mi comportamiento estoy provocando todo eso. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a ser responsable por eso. Yo voy a tener que darle cuentas a Dios, yo voy a tener que arrepentirme delante de Dios porque yo estoy obrando mal. Entonces por eso yo solamente me puedo fijar en mi propia conducta, yo solamente tengo que centrarme en mi ministerio. Y si lo hago bien, bueno, recibiré la alabanza de Dios. Amén. Los que reciben enseñanza, versículo 6, la palabra de Dios, deberían proveer las necesidades de su maestro, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Claro. Fíjense lo que dice Pablo a los Gálatas, los que reciben enseñanza, o sea, los que aprenden de la palabra, perdón, los que aprenden de la palabra de Dios, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios, deberían proveer las necesidades de su maestro, compartiendo todas las cosas buenas con él. Es decir, hermano, yo siempre le he dicho, Pablo le está diciendo a los Gálatas, miren, ustedes en vez de estarme criticando a mí, porque ¿qué pasa? Estos hermanitos que venían hablando de que estaban tratando de judaizar a Pablo no, a los hermanos de Galacia, tenían muy engañado a los hermanos de la iglesia de los Gálatas. Y ya los hermanos de los Gálatas, tenían a Pablo en mala estima. O sea, entonces, claro, porque aquellos le llenaban la cabeza de cucaracha para esclavizarlos. Entonces Pablo les hablaba claro, Pablo les hablaba como es, según la palabra, según la verdad. Y obviamente a ellos no les gustaba, pero Pablo les está diciendo a ellos, los está exhortando a que si alguien le ha enseñado la palabra de verdad, o sea, es el deber ser ayudarlo en su necesidad y proveerle todo lo que le haga falta, compartiendo con ellos todas buenas cosas, todas las cosas buenas con ellos. Es decir, yo siempre lo he dicho, hermano, yo siempre lo he dicho, un pastor de sana doctrina, alguien que se deba al Señor, alguien que ama al Señor y que viva para la obra del Señor, es digno de recibir un salario, hermano. O sea, si usted tiene, por ejemplo, un padre espiritual, ¿y qué quiero decir yo por un padre espiritual? Bueno, por alguien que lo ha edificado, y usted tiene para ayudarle en alguna necesidad que él tenga, dele. Yo por eso siempre he visto bien, hermanos, que a los pastores que se dedican verdaderamente a pastorear la iglesia, yo lo veo bien eso, porque
porque ellos trabajan para el Señor, porque ellos hacen la voluntad de Dios y es menester que ellos tengan para sus necesidades. Así que Pablo le está diciendo, bueno, a los Gálatas, ayuden a aquellos que le han sembrado a ustedes la palabra de Dios, y a ustedes un buen maestro en la palabra les ha enseñado el verdadero evangelio de Cristo, y esta persona tiene alguna necesidad o está carente de algo, ustedes provean. O sea, no está mal de que ustedes hagan eso. Esto Pablo lo dice, deberían. O sea, de ustedes deberían nacer el darle a esa persona algo material, porque Él les ha dado lo espiritual a ustedes. ¿Sí me entienden? Pablo dice en una de sus cartas, está mal que yo reciba lo material de ustedes, cuando ustedes han recibido lo espiritual de mí. Si yo he sembrado lo espiritual, ¿acaso no soy digno de recibir lo material de ustedes? Alguna otra persona recibe lo material de ustedes y no han sembrado como yo lo espiritual. Entonces, ¿cuánto más importante es aquella persona que ha sembrado en nosotros lo espiritual, que ha sembrado en nosotros la palabra de Dios, que ha estado allí y nos ha ayudado pasito a pasito a crecer? Ayudémosle en lo que podamos. Si no tenemos muchas maneras económicas, bueno, ayudémosle en lo que podamos. Y así haremos a Dios también. Amén. No se deje engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Amén. Amén. Aquí fíjense bien, aquí dice, no se deje engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Dios no puede ser burlado, porque Dios lo conoce todo. Antes que la palabra esté en mi boca, ya yo la conozco. Antes que yo me pare para ir a X lugar, Dios ya conoce para qué voy a ir a ese X lugar. Antes que yo me ponga a ver algo, Dios ya conoce con qué intención yo estoy viendo ese algo. Entonces Dios no puede ser burlado, porque Dios no dice. Dios lo sabe todo. Entonces Dios no puede ser burlado. Siempre se cosecha lo que se siembra. Ok. Siempre se cosecha lo que se siembra. Aquí no está hablando solamente de dinero. Es más, en el contexto, vamos a ver el versículo 9. Aquí no está hablando, bueno, siempre se cosecha lo que se siembra, entonces yo voy a sembrar $1,000 para que Dios me dé $10,000. Aquí no está hablando de eso. Por si acaso, porque algunos, los que predican el evangelio de la prosperidad, pueden agarrar ese versículo fuera de contexto de todo lo que viene diciendo Pablo, de cómo ayudar al hermano, de cargar la carga de los unos, la carga los unos por los otros, de no prestar atención al trabajo ajeno y estar envidiando el ministerio de otros, sino prestar atención al trabajo de uno, al ministerio de uno, porque uno es responsable por lo que uno hace. Claro, pero la gente malintencionada agarra este versículo, va y lo lee. No. Uno cosecha siempre lo que siembra. Wow, entonces uno dice, no, tengo que sembrar $1,000 para que me den 10,000. O no, tengo que sembrar unos zapatos para que el Señor me haga dueño de una zapatería. Así, aunque se vea chistoso, o mejor dicho, se escuche
chistoso, gracioso. En realidad muchos tienen ese pensamiento. Muchos hoy en día están siendo mal enseñados por gente que no lee los versículos en contexto, por gente que no le interesa la edificación de la iglesia, por gente que no le interesa el verdadero evangelio, y se van directo a un versículo. ¿Qué dice? Uno cosecha siempre lo que siembra. Entonces yo voy a sembrar mucho cobre para que me devuelva Dios mucho cobre, muchos dólares. Pero aquí el contexto no es ese, y aquí vamos a ver a qué se refiere o qué es lo que Pablo dice que se siembra para recoger. Fíjense bien. Versículo 8. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza por un minuto cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. ¿Entienden? Los que viven cosechando puro, sembrando puro, mejor dicho, en la naturaleza pecaminosa, es decir, los que viven en fornicación, en orgías, en adulterio, en lascivia, en borrachera, robando y estafando a la gente, los que viven sembrando ese tipo de obras, como ya vimos, los que viven practicando las obras de la carne, van a tener una consecuencia. Y las consecuencias de vivir según las obras de la carne, vamos a ver qué se va a cosechar. Dice, cosecharán de esa naturaleza muerte, destrucción y muerte. O sea, los que viven practicando esas cosas van a cosechar destrucción y muerte. No van a cosechar nada bueno y nada que sea útil, sino todo lo contrario. Van a cosechar su propia destrucción y como consecuencia la muerte eterna. Amén. Eso es lo que se puede sacar de andar en la carne. Las obras de la carne dan como fruto, o mejor dicho, las obras de la carne dan como consecuencia muerte, destrucción y muerte. O sea, de esta carne pecaminosa nada bueno hay. En esta carne pecaminosa nada bueno hay. Mi Señor Jesús dijo, la carne para aprovechar, el espíritu lo que da vida. Toda obra que yo haga, guiado por mi carne, va a ser mala delante de Dios, aun cuando la obra no sea mala en sí, porque aun cuando la obra no sea mala en sí, no va a ser buena del todo, porque va a estar manchada por el pecado. Entonces, en el enfocarme en vivir guiado por la carne y produciendo obras en la carne, tiene un solo final, la muerte y muerte eterna. Destrucción y muerte. Amén. Los que se enfocan en agradar a Dios por las obras de la carne, o los que viven sin Dios y viven queriendo impresionar a Dios o ganar el favor de Dios por su moral o por su buena conducta, pero en verdad no conocen a Dios, eso van a acabar mal. Y el cristiano que viva según las obras de la carne también va a acabar mal. Amén. Porque la palabra dice destrucción y muerte. Entonces, amén. Por eso que en el principio Pablo dice, si usted ve a algún hermano que anda en esas obras, que anda pecando,
que anda en esas obras de la carne y no ha podido salir de ellas, corríjalo con humildad. Hágalo volver al camino correcto con humildad, teniendo en cuenta que usted también puede salir, caer en esa misma tentación. El Hijo de Dios, el siervo de Dios, no puede estar viviendo según las obras de la carne, porque las obras de la carne tienen como su consecuencia final y última la muerte eterna. Amén. Entonces el Hijo de Dios, el verdadero seguidor de Cristo, no puede andar en la vida sembrando puro en las obras de la carne, satisfaciendo puro sus pasiones y deseos, pensando puro en el dinero, pensando puro en las mujeres, pensando puro en ser rico en este mundo, sembrando en la carne, en la carne, en la carne, en la carne. Porque si es así, esa persona puede ser que no sea hijo de Dios y puede ser que se esté engañando a sí mismo, como dice Pablo más arriba, que es muy importante. Puede ser que no sea nada importante, para hacer un poco el texto que vimos allá arriba. Entonces, ¿qué pasa? El verdadero hijo de Dios no va a estar todo el tiempo sembrando en la carne, porque él sabe que la carne para nada aprovecha, que el espíritu es lo que da vida. Todo lo que sembremos en esta carne, hermano, de aquí no va a pasar, de este sistema de cosas, de este mundo caído no va a pasar. Amén. Entonces, ya vemos las consecuencias de vivir en las obras de la carne. Destrucción y muerte. Ahora, Pablo le dice a los hermanos de Gálatas, dice aquí, versículo, dice, pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida y vida eterna. Pero los que viven para agradar al Espíritu, ¿a cuál Espíritu? Al Espíritu de Dios. O sea, los que viven para agradar a Dios. Si vivimos para agradar a Dios, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que va a producir en nosotros vida eterna. Amén. Ahí tenemos la diferencia de vivir en el Espíritu, de tener los frutos del Espíritu, que es el carácter de Cristo, que se ramifica en varias virtudes, y eso va a producir en nosotros ¿qué? Vida eterna. En cambio, en satisfacer nuestro deseo pecaminoso, en andar con lascivia, con lujuria, con fornicación, con adulterio, con cualquier tipo de inmoralidad sexual, con mentira, con falsedades, con maldicencias, y con todo eso, lo que va a producir en nosotros es muerte y destrucción. Amén. Entonces es muy importante, hermano, andar en el Espíritu, como dice, y no satisfacer los deseos de la carne. Amén. Es muy importante pedirle a Dios que el Espíritu Santo sea el capitán de nuestra vida y no que la carne sea nuestra capitana, ¿ves? Sino que el Espíritu Santo sea el capitán de nuestra vida, no la carne, porque la carne nos va a llevar a sus obras y es a las consecuencias imponente a sus consecuencias, que la destrucción y la muerte. De la carne no podemos cosechar vida, y mucho menos vida eterna. Es el Espíritu, es cuando intentamos agradar a Dios, al Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios produce en nosotros vida eterna. Amén. Así que no nos cansemos de hacerle bien, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, si no nos damos por vencidos. Amén. Así que, hermano, por más fea que se vea la situación,
por más, aunque no se vea la luz al final del túnel, aunque usted obre bien y le paguen mal, aunque usted predique el evangelio y no sea conocido por nadie, aunque usted haga favores y después no se le atienda como debe, aunque usted por amor a Cristo sea humillado, sea vituperado, sea blasfemado, aunque usted por hacer la voluntad de Dios se encuentre en una situación difícil, una situación comprometedora, o aunque usted esté pasándola muy mal por causa de hacer la voluntad de Dios, que es que nos amemos los unos a los otros, que es ayudar a nuestros hermanos con su carga, como ya lo leímos, que es también predicar la palabra de Dios en tiempo y fuera del tiempo, aunque usted haga obra en Dios y en Cristo, y usted no vea o no se sienta recompensado, no se canse, no desfallezca, no deje de obrar como lo está haciendo. Si lo está haciendo por el Señor y el Espíritu de Dios lo está guiando a toda buena obra, y por eso que usted está haciendo esas obras, porque Cristo está en usted haciendo la obra, porque ya no vive usted, sino que ahora Cristo vive en usted y está haciendo la obra, ¿verdad? Entonces, aunque para el mundo parezca vana la obra que usted hace, y aunque usted mismo a veces diga, no, para que yo no sepa que hago esto, porque a mí nadie me ve, no, porque yo no sepa que hago esto, si a mí nadie me toma en cuenta, no, pero yo no sé por qué hago esto, porque llevo 15 años en la iglesia lavando los baños y nunca me han dado nada. Un ejemplo. Aunque sea así, hermano, usted sigue haciendo la obra. Usted sigue confiando en Cristo, que Cristo va a hacer la obra por medio de usted. No se cansa. Porque si usted permanece haciendo la obra del Señor, pese a todo lo que le va a sobrevenir para que usted se detenga, pese a todos los factores externos, las situaciones comprometedoras que va a vivir, los sufrimientos que va a padecer por hacer la obra del Señor, si usted se mantiene firme, obrando bien, el Señor no va a dejar de bendecirle, porque el Señor no es injusto para olvidar el trabajo en su obra, y usted va a recibir numerosas bendiciones, como lo dice la Nueva Traducción Viviente. El Señor en la Nueva Traducción Viviente dice que si no se cansa, que si no nos cansamos de hacer el bien, vamos a recibir numerosas bendiciones. Entonces, si hacemos algo bueno y Cristo está en nosotros ayudándonos a hacer ese algo bueno, entonces mantengámonos haciendo eso que es bueno, porque si no nos cansamos de Dios, vamos a recibir numerosas bendiciones. Recordemos que Dios no es injusto, los injustos somos nosotros, pero Dios siempre paga, amén. Pero Dios no va a olvidar el trabajo de amor que habíamos hecho para con Él, amén. Entonces eso es lo que le está diciendo Pablo a los Gálatas: no se cansen de hacer lo bueno, perseveren en hacer lo bueno, perseveren en el Espíritu, que el Espíritu lo lleve a ser bueno, para que ustedes vean que Dios lo va a bendecir abundantemente, ¿ven? Pero dice, si no nos damos por vencidos, claro, si no desmayamos, si no decimos, no, ¿para qué voy a ir para la célula si a mí no me da ahí ni un refresco? No, ¿para qué voy a ir con los hermanitos si yo he estado con ellos y le he dado y yo no recibo nada de ellos? No, ¿para qué voy a ir a congregarme si a mí no me toman en cuenta? Tengo 10 años en la iglesia y sigo igual. No nos cansemos de hacer lo bueno, porque si no nos cansamos vamos a cosechar, y como dijimos ahorita, Dios nos va a bendecir, como dice la Escritura, Dios nos va a bendecir
abundantemente, hermano. Por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a la familia de la fe. Amén. No nos cansemos de hacerle bien a nadie, a todos que tengamos oportunidad de hacerle algún bien, a nuestra familia, a los desconocidos. Hagámosle, hermano, hagámoslo. Pero sobre todo, hermano, a la familia de Dios. Nunca, hermano, le demos la espalda a un hijo de Dios en necesidad. Nunca le demos la espalda a un hermano que está pasando una aflicción. Nunca dejemos de ayudar a aquel hermano pequeño en la fe, débil en la fe, que tal vez está pasando por un proceso. Nunca dejemos de cumplir, como acabamos de leer en la enseñanza, ya para terminar, con el mandamiento de Jesús. Nunca dejemos hacer la obra de Jesús. ¿Cuál era la obra de Jesús? Debe buscar aquí cuál era. La ley de Cristo. Perdón. Nunca dejemos de cumplir con la ley de Cristo. Llevemos la carga los unos de los otros, hermano. Llevemos la carga los unos de los otros. Sea cual sea el proceso que esté pasando, hermano, acompañémoslo y hagamos el proceso más liviano. Y si el hermano está caído, bueno, nosotros que somos espirituales, restauremos al hermano con amor, con humildad, sabiendo que nosotros por estar en esta carne también podemos estar expuestos a ese tipo de tentación. No nos hagamos vanagloriosos, ya para terminar, hermano, creyendo que a nosotros no nos puede pasar eso, o creyendo que eso solamente le pasa a las ovejitas que no tienen ministerio. No creamos que somos intocables, o no creamos que valemos más para el Señor que ese hermano que está caído, porque lo que puede pasar es que no valgamos nada y que estemos pensando más de nosotros mismos de lo que debemos. Amén. Entonces Pablo está diciendo, hermano, ya para terminar, ahora sí, que siempre que tengamos la oportunidad de tenderle la mano a un hermano y hacerle bien a ese hermano por el cual Cristo también murió y resucitó, hagámosle, hermano. No nos cansemos de hacerle bien, no nos cansemos de llevar la carga los unos de los otros, no nos cansemos de orar por el débil en la fe, no nos cansemos de pagar el precio, como dicen algunos hermanos, por el otro hermano que está caído, que está padeciendo. Acordémonos siempre de aquellos que nos han enseñado y proveámosles de lo que ellos necesiten, porque eso es bueno delante de Dios. Pablo dice si pueden, o sea, deberían proveer a las necesidades de este tipo de personas. Entonces, bueno, hermano, no dejemos de hacer el bien, hermano, y no dejemos de andar en el Espíritu. Cultivemos, pidámosle a Dios que el fruto del Espíritu sea lo que se manifieste en nuestra vida, que es nuestro capitán, que es nuestro conductor, que es nuestro director, sea el Espíritu Santo y no la carne, porque de la carne no vamos a recoger nada bueno, de la carne no vamos a recoger muerte y destrucción, mas del Espíritu, si agradamos al Espíritu, es decir, a Dios, de Dios va a producir en nosotros ¿qué? Vida eterna. Entonces, hermano, hagamos eso y pidámosle a Dios que nos ayude, porque nosotros no estamos exentos de caer, de pecar, de fallar. No somos infalibles, no somos ignorantes, no somos impecables, pero si caemos, roguemos a Dios que nos traten como Jesús nos trató y que nos ayuden y nos restauren, ayudándonos a llevar esa carga. Y si usted ve a alguien caer, haga lo mismo por ese alguien. No lo maltrate, no lo humille, no le diga hijo del diablo, sino ayúdelo. Tal vez él tiene poca fuerza, tal vez eso que él con lo que él está luchando es un proceso grande que él tiene.
Pero Dios quiere que usted muestre el amor de Cristo en ese punto y lleve la carga con Él. Lo ayuda a llevar esa carga y lo ayuda a desecharla, a quitársela. Amén. Entonces, bueno, hermano, eso fue como un breve resumen de lo que vimos. Dios me lo bendiga, Yahvé me lo guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel, la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo y el pueblo de Dios. Dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Estamos despedidos.